Aló. Sí, señor profe. Bueno, entonces las inecuaciones se trata del manejo de estos dos símbolos. ¿Ya? Este símbolo es mayor que y el que le complementa es mayor o igual. Mayor, mayor o igual. Y lo que les decía, pues que es un signo para que se lo metan bien a la cabeza. Entonces, imagine que este es un signo de humillación. ¿Y qué es? Que le está diciendo usted más chiquito. Entonces, cuando tiene usted un par de números, por ejemplo, 29, por decir. Entonces, el más grande humilla al más chiquito, le dice, usted es más chiquito. Para donde apunta el ángulo es el número más pequeño. El grande le dice al más pequeño, usted es más chiquito. Listo. Ese es el asunto. Entonces, bueno, esto viene de que los números reales son ordenados. ¿Qué significa que son ordenados? Que si yo tengo dos números reales, A y B, siempre voy a tener la forma de decir cuál es más pequeño. ¿Ya? En otras palabras, este símbolo siempre se va a poder intercalar entre ellos. Siempre. No importa qué número sea. O sea, si usted tiene dos, entonces lo que va a suceder es que puede que A sea más grande que A sea más pequeño que B. Y si no es más pequeño ni más grande es porque son iguales. ¿Listo? Bueno, eso es lo que llama la ley de tricotomía. Mire, hay una, dos y tres posibilidades para un par de números reales cualquiera. O que uno es más grande que el otro, o al contrario, o si ni uno ni el otro entonces son iguales. Pero de ahí no se sale. Aunque la ley de tricotomía se enuncia también en estos términos. Si tenemos la recta real, números reales, ¿ya? Y por acá tenemos el valor 0. Y tenemos un número A que hay que colocarlo ahí, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a colocar ese número? Entonces, O, si es negativo, lo colocamos en esta parte. Eso significa que A es menor que 0. Si es positivo, lo colocamos en esta parte. Eso significa que A es mayor que 0. Y si no se pudo en ellas es porque A vale exactamente 0. Entonces, se llama ley de tricotomía. Cualquier número real tiene tres posibilidades. O es menor que 0, o es mayor que 0, o es igual a 0. Pues que es equivalente a este, lo único es que la B es el 0 que es con el que se está comparando. Compáralo con 0. Pero la comparación con 0 es muy importante y la vamos a estar trabajando todo el tiempo. Porque comparar con 0 equivale simplemente a verificar el signo de la expresión. Entonces, si el signo de la expresión es positivo, inmediatamente decimos que es mayor que 0. Si el signo de la expresión es negativo, decimos que es menor que 0. ¿Listo? ¿Aló? Señor, Señor profe. Bien. Aquí en el manejo de las inecuaciones, porque ya todos ustedes deben haber resuelto alguna por lo menos, en el manejo de las inecuaciones pues vienen una serie de propiedades, pero las inecuaciones se manejan análogamente a las ecuaciones. O sea, para el caso de pasar a sumar de un lado, o sea, de un lado de la inecuación pasar al otro lado a restar o pasar a sumar o pasar a dividir, es exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado en el caso de multiplicar y dividir. Bueno, en realidad cuando decimos multiplicar y dividir, pues es exactamente lo mismo. Básicamente multiplicar. Entonces, ¿qué pasa? Y yo tengo que A es menor que B y multiplico a ambos lados por el mismo número. Entonces, si la C es positiva,
No hay problema, el signo se mantiene. ¿Listo? Por ejemplo, esto sí no tiene mucho problema. Que tiene 3 menor que 5 y le multiplicamos por 10. 30 menor que 50. No tiene problema. Pero si la C es menor que 0, vámonos la D. A por D. A que multiplica a D y B que multiplica a D. Vamos a tomar otro elemento. Y si resulta que la D es menor que 0, entonces este símbolo se cambia, se invierte. Veamos. Nuevamente tenemos 3 menor que 5. Y le multiplicamos por menos 10, entonces queda menos 30 es más grande que menos 50. ¿Dónde lo podemos ver? Pues lo podemos ver acá en la recta real. ¿Ya? Por acá tenemos la recta real. Por acá tenemos el 0. Por aquí tenemos menos 30. Y por acá más lejos tenemos menos 50. Si usted tiene dos números en la recta real, ya, entonces ellos están ordenados. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va avanzando hacia allá son más grandes. En otras palabras, el 30 es más grande que el menos 50. Se cambió de tener 3 menor que 5 a menos 30 mayor que menos 50. Menos 30 mayor. O sea, mayor el símbolo apunta al número más chiquito. El símbolo apunta al número más chiquito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Señor, Bien. Ahora vamos a mirar unos subconjuntos de la recta real que se llaman intervalos. Entonces, si decimos que x es mayor que 5 y queremos graficar todos los números que cumplen esta condición en la recta real, entonces vamos acá a la recta real, ubicamos en alguna parte el número 5, mayor quiere decir que no es igual, entonces aquí hacemos un huequito, y mayor quiere decir que están a la derecha, está por este lado, ya como son ordenados, entonces vienen desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, mayor es todo esto. Todo eso. Hasta el infinito. Y todo esto hasta el infinito se nota en términos de intervalo como abierto 5 hasta más infinito. En términos de conjunto, ese es el conjunto de los x que pertenecen a los números reales, tales que x es mayor que 5. Este y este es lo mismo. O sea que esto podemos decir que esto es 5, más infinito. ¿No? Y entonces estos intervalos donde cogemos un pedazo de recta hasta que se acabe, se llama intervalos al infinito. Y este tiene su complemento. Pues ¿cuál es el complemento? Si la x no es mayor que 5, entonces tomemos las que son menores, que serían las que están por acá. Entonces tenemos x menor que 5. El dibujo pues prácticamente es el mismo. Por acá está 5, le ponemos una bolita porque ese no está ahí. Y entonces ahora tenemos que debe ser más chiquito. Así. En intervalo, eso se nota como menos infinito 5. Se usa paréntesis redondo para indicar que el 5 no pertenece. Eso significa que el intervalo es abierto. Para que el 5 no está, ¿por qué? Pues porque 5 no es menor que 5, 5 es igual a 5. Pero como dice que es exactamente los x que son menores, entonces todos
puede acercarse lo que quiera a 5, pero nunca llega. Todo lo que quiera, no importa, infinitamente. Pero nunca es 5. O sea, 5 no está ahí. Y se nota con un paréntesis redondo. ¿Listo? Entonces tenemos intervalos al infinito por la derecha e intervalo infinito por la izquierda. ¿Ya? Ahora, si se ocurre incluir al 5, entonces incluir al 5 dice, se escribe así. Dice es más grande que 5, pero también puede ser igual. Entonces automáticamente aquí se cierra. Y acá, en el 5, se coloca un paréntesis cuadrado que indica que el intervalo es cerrado acá. ¿Ya? Este intervalo cerrado. Entonces, este intervalo es cerrado, mientras que este que todavía está así en esas condiciones se llama abierto. Entonces, los intervalos abiertos y cerrados, cuando son hacia el infinito, tienen esta forma. El símbolo infinito en algún lado y en el otro tiene un número. El símbolo infinito en algún lado tiene un número. Cuando el infinito está a la derecha, tiene el signo más, o pues si quiere no le coloque nada, pero póngale el signo más, eso no afecta a insistir que va por lejos. Cuando el infinito está a la izquierda, le toca poner el menos, si no, pues se va para el otro lado. Entonces, signo menos, infinito, hasta el sitio que llega. Desde menos muy lejos hasta 5. Y aquí es, desde 5 hasta muy lejano, como track. Está muy lejano. En cambio aquí es desde muy lejano hasta 5. ¿Listo? Hágalo. Intervalos abiertos y cerrados con extremos infinitos. Bueno, y habrá uno que son todos los reales, ¿no? O sea, si hacemos así, todos los reales, entonces podemos decir que esto es menos infinito hasta más infinito, toda la recta. Es otra forma de decir que son todos los reales. Se usa mucho, pues eso ya depende. Un conjunto que pertenece a los reales, todos los números que están ahí. Entonces usted puede escribir R, o puede escribir el intervalo menos infinito hasta más infinito, o puede escribir así, todos los reales. ¿Cuál es mejor? Pues la que usted se sepa. Porque una vez usted lo escriba ya, listo. Ahí no hay nada que hacerle. ¿Ya? Y si el otro dice, no, es que yo quería que lo escribiera así, dice, pero usted me preguntó por los reales, mira, ahí está. Si quiere, pues eso ya es otro. Este es otro problema. Este es otro problema. Son símbolos, pero todos significan lo mismo. Aunque usted lo llame por alguno de ellos es suficiente. No se afane por más. Ya no se desespere por eso. O los reales por una R, o el intervalo menos infinito más infinito, o todos los reales. La idea es que usted los identifique todos porque en una selección múltiple le colocan esto, o le colocan este, o le colocan este. Entonces usted puede tener que identificar a quién es que va a marcar, ¿ya? Dependiendo de qué sea lo que encuentre. Ese es el problema para poder tener que saber cómo representar de diferentes maneras. Que pueden en un caso venir representado de una manera y en otro de otra. Entonces, estos son pedazos de recta hasta el infinito. Bien. Volvemos nuevamente. Intervalos. El intervalo básicamente es un pedazo de recta. Es un pedazo de recta. Un pedazo de recta puede comenzar en A y terminar en B. Y tomar esto. A eso se llaman intervalos con extremos finitos. ¿Qué significa? Que comienza en un número y termina en otro número. Porque es que infinito es un símbolo que significa hasta muy lejano. ¿Ya? En cambio, si va de 3 a 5, pues es distinto. De menos 10 a 8, eso es distinto. Entonces son intervalos de extremos finitos. Entonces, si por ejemplo no está la A, entonces significa que X es más grande que A, porque aquí son los más grandes que A. ¿Ya? Y si por ejemplo no está la B, entonces significa que X es más pequeño que B. Entonces, si lee así, le queda X más grande que A, si está al otro lado de la parte de los más grandes respecto a la A. Y si coloca así, bueno, ahí se ve.
Se coloca así, entonces significa que está antes de B, en los más pequeñitos, antes de B. Y si lo coloca así, le da una inecuación doble, que es una forma, la forma clásica de identificar un intervalo. En este caso, este intervalo es abierto. Entonces, este intervalo abierto. Otra forma es A, B. Y entonces usted pregunta, bueno, pues si esa es la pareja AB, sí es la pareja AB, pero si estamos en la palabra intervalos, entonces deja de ser pareja para volverse un intervalo y además abierto. O sea, no solamente es un intervalo, sino que además es un intervalo abierto. Tiene la misma forma de escribirse, pero depende del contexto. Depende del contexto, significa distinto. Y en el lenguaje, no solamente en matemáticas, en el lenguaje sucede muchas veces lo mismo. Es la misma palabra, pero depende del contexto, significa distinto. ¿Ya? Bueno, entonces este es un intervalo abierto. ¿Qué pasa si se ocurra que la X puede llegar a ser igual a la A? Entonces aquí va un signo igual. Eso significa que X es igual a A. Y además puede ser más grande o igual. Y entonces aquí se cierra el intervalo. ¿Ya? Y si lo tenemos ahí, pues ahí no podemos decir sino solamente que es un intervalo. No es abierto, no es cerrado. ¿Ya? Entonces, si quiere, pues que es cerrado en A y abierto en B. Bueno, pues ya, eso es importante. Pero, como tal, no se clasifica ni entre los cerrados ni entre los abiertos. ¿Por qué? Pues porque tiene las dos características por un lado o por el otro. ¿Ya? ¿Y qué pasa si incluimos la B también? Aquí le ponemos un igual y ahora sí ya quedó cerrado. Este es un intervalo cerrado. ¿Listo? ¿Aló? Bien, esa es la clasificación, esos son los intervalos, esa es la clasificación de los intervalos. Y como tal, son conjuntos A, B, es el conjunto de los X que pertenecen a los números reales, tales que A es menor o igual que X y menor o igual que B. Y como son conjuntos, entonces los podemos unir y los podemos intersectar y todo el cuento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene el intervalo 3,5 y lo va a intersectar con el intervalo menos 2,4. Y a ver qué le da. ¿Qué le da? ¿Lo pueden hacer así? Claro que si no lo puede hacer así, entonces hacemos un dibujito. El dibujito ayuda mucho. Vamos a hacerlo de color azul. Entonces, 3. Por acá 3 y por acá 5. Como el 5 está abierto, le ponemos una bolita. Como el 3 está cerrado, le ponemos una cruz. Bueno, y tendríamos este. Ese es este. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor profe. Bien. Ahora vamos con el menos 2, 4. Entonces, por acá tenemos menos 2 y antes de 5 está el número 4. Menos 2, 4. En menos 2 está abierto, entonces le ponemos acá una bolita. Y el 4 está cerrado, entonces le ponemos así. Y pues aquí podemos, para que no, sería esa parte. Y la intersección, pues es el cruce de los dos. ¿Qué es la intersección? Pues tenemos A, tenemos B. La intersección es el cruce. Y entonces, ¿dónde se están cruzando? Pues se están cruzando acá. Entonces, se están cruzando entre 3 y 4. ¿Cómo se cruzan?
Aquí el 4 es rojo y es azul. Pues azul porque está en la mitad y rojo porque tiene crucecita. O sea que está en ambos conjuntos. El 3 es azul que tiene crucecita y además está en la mitad del rojo. Entonces está en ambos conjuntos. Y esa es la intersección de esos dos intervalos. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe. Bien. Ahora póngale cuidado. Otra vez. Otra vez. Vamos a mirar esto. ¿Qué tal si se me ocurre cambiarle esto? Así. Entonces aquí ya no sería así, sino que sería así. Al 3 no se le ha hecho nada, por eso que es negativo. Entonces, ¿qué pasa con el 4? Entonces, con el 4 pertenece a este, sí, porque está por dentro, está en la mitad. Miren, de los azules el 4 es un número de la mitad. Pero de los rojos el 4 ya no está. Para que esté en la intersección debe estar tanto en el azul como en el rojo. Pero como en el rojo no está, pues no está en la intersección. Y de hecho, este pedazo, ¿cómo está? Pues está cruz, bola. Cruz, cerrado, bola, abierto. ¿Listo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Claro que este abierto no quedó tan chido. Ponerlo así redondito para que lo vean bien. Abierto, abierto. Cerrado en 3, abierto en 4. ¿Por qué? Porque el 4 no pertenece al rojo. ¿Ya? Como está en la intersección, debe estar en ambos. El 4 debe tener color rojo y color azul, pero solamente tiene color azul porque está en la mitad, pero rojo no tiene. No está. Bueno, esas son las operaciones con los intervalos. Ahora miramos la siguiente parte. Supongamos que tenemos que hallar los X. Entonces, hallar los valores de X tales que, por decir algo así, 3X más 5 menor que 8 menos 7, por decir algo. Cuando tenemos una inecuación de este estilo, ¿qué va a dar? Pues va a dar un intervalo infinito, porque solo hay una. Entonces, estas son inecuaciones en que la solución es un intervalo infinito. ¿Listo? ¿Qué es lo mejor que puede hacer uno al resolver la inecuación? Pues lo mejor que puede hacer uno es recoger la incógnita donde pueda estar con signo positivo. Entonces, solución. Entonces, tenemos acá la inecuación y lo que hacemos es tomar este y pasarlo al otro lado. En las inecuaciones, eso de pasar de un lado al otro, ¿ya? No hay problema. Mientras sean sumas o restas, no hay problema de que sean positivos o negativos. Eso no hay problema. Entonces, como aquí tengo menos 7x, entonces lo paso acá a sumar. En las propiedades, ¿qué dice? En las propiedades dice que yo puedo sumarle a una inecuación la misma cantidad y no cambia. Entonces, ¿qué es sumarle la misma cantidad? Pues le sumo 7x, le sumo 7x. A ambos lados lo mismo. Y entonces, ¿qué nos queda? Entonces 3 más 7 y es x más 5 no cambia y entonces aquí se muere y queda 8. Pero pues no hay que hacer todo eso, sino que simplemente pasa al otro lado, mentalmente. 7 y 3, 10, ya, listo. No hay que desesperarse. O sea, esa es la propiedad, pero la propiedad usted la puede aplicar mentalmente y escribir el resultado. No se afane por eso. Y ahora le hacemos lo mismo con el 5. Pero el 5 pasa a restar. A 8 le quito 5, me quedan 3. ¿Aló? Sí, profe. Y ahora el 10. Eso sí tiene que fijarse porque aquí es una división.
Ya, hay que fijarse que el número acá sea positivo. Por eso es que lo primero que debe usted mirar es dónde está, en qué lado acomoda la incógnita para que quede positiva. Y entonces ahí ya no tiene problema. El 10 lo pasa al otro lado y no pasa nada. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que la solución es el intervalo, el x es más pequeño, menos infinito, hasta 3 sobre 10 sin incluirlo. Significa que si usted quiere hacer un dibujito con la recta real, entonces en alguna parte acá está 3 sobre 10, que como el símbolo es exclusivo, o sea, no tiene el igual, significa que ese no está. Y como la X es anterior, entonces sería todo esto. Esas formas de dar la misma respuesta. ¿Listo? Aló. Sí, señor. Bien, gracias. Otro ejemplo. ¿Qué tal si queremos resolver algo así como x menos 3 menor que 2x más 5 menor que 7 menos... Sí, vamos a ver. En alguna parte debe dar algo. No sé qué vaya a dar, pero algo debe dar. Queremos hacer eso. ¿Listo? Queremos hacer eso. Vamos a tener una idea de qué es eso. Póngale cuidado. Entonces le decimos aquí, por lo entonces es x menos 3. 2x más 5. 7 menos x. Vamos a graficarlo para x entre menos 5 y 5. De pronto necesite más. Ponerlo un poquito más grande. Ahí va. Oh, sí. Hizo falta hacerla. Hacerla un poco más. Antes necesito que se intersecte. Entonces, menos 4 menos 5 menos 7. Uy, más. Menos 10. Ahí hay que cruzar. Y necesito que la otra de cruce, entonces vamos a ponerle aquí 7. Ajá, 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 ajá. Esta debe estar. Ahí está. Bien. Póngale cuidado. Entonces tenemos acá. Tomemos la de acá de una vez. Vamos a tomar una fotico. Esa no quedó. Esa no quedó. Bien, entonces tenemos que es que puse fue la que no era. Qué bruto. Listo. Yo sí decía que eso no tenía por qué moverse. Listo. Entonces,
2x más 5 quiere decir que cuando x vale 0, la y vale 5, y entonces ese corresponde a esta recta roja. X menos 3 cuando x vale 0, la y vale menos 3. Ese corresponde a esta amarilla, que es la que pasa aquí por este más abajo. Y la otra corresponde a la verde. 7 menos x, pues claro, cuando x vale 0, vale 7. Esta es la verde. ¿No? Bien. Oh, esta es la verde. Entonces tenemos que acá. Que la amarilla es más pequeña que la roja y es más pequeña que la verde. Ese es el orden. Amarilla, roja, verde. Vamos a escribirlo aquí para que se lo sepa. Amarillo y menor que rojo, menor que verde. 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 Rojo. Amarillo. Entonces necesitamos que la recta roja esté por debajo de la verde y por encima de la amarilla. ¿Y eso dónde se da? Pues eso se da exactamente, mire, aquí la recta roja empieza a estar por encima de la amarilla. Y aquí hasta aquí. Aquí. Amarillo, rojo y verde. En este pedazo y solamente en ese pedazo, la recta amarilla está por debajo de la roja y la roja por debajo de la verde. Y el resto ya se cruza y se forma una desgracia. Eso se llama la solución de esta inecuación. Entonces vamos a esperar un número que esté alrededor entre menos 8 y al otro lado 1. ¿Listo? ¿Aló? Esta es una predicción, o sea, es mirar en forma gráfica la solución de la inecuación. ¿Aló? ¿Se fueron? Sí, señor profe. ¿Están observando la gráfica? Sí. Sí, señor. Sí. Es muy importante. Esa gráfica es muy importante. Es muy importante. ¿Listo? Bien. Pues vamos al ejemplo. Pues venimos acá. Entonces, cuando se va a resolver estas inecuaciones, pues lo que se hace es repartirla en dos pedazos. Una para acá y la otra para acá. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros sabemos es con uno solo. ¿Ya? Que fue lo que hicimos acá arriba. Con uno solo, chévere. Pues como ya sabemos con uno solo, le damos con uno solo. X menos 3 menor que 2x más 5. Entonces vamos a pasar la x al otro lado y el 5 acá. Entonces quedaría menos 3 menos 5 menor que 2x menos x. O sea que menos 8 es menor que a 2x le quito una x y me queda x. Resuelta. ¿Y este qué intervalo? Este es el intervalo x más grande que menos 8. Entonces sería menos 8 hasta más infinito. Es la solución. ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Gracias. Muy bien, gracias. Es que como venía el internet un poquito molestoso, me tiene preocupado. Pero ya parece que se arregló. Ahora vamos con la segunda.
2x más 5 menor que 7 menos x, que es esta que está acá. Voy a ponerle acá así de color azul para que se vea distinta. Vamos con la azul. Vamos con la azul. Bien, entonces pasamos la x acá. En realidad x pasa a sumar, entonces queda 3x. Y este 5 pasa a restar, queda 2. O sea que x queda menor que 2 tercios. Y entonces este es el intervalo, la x es más chiquita. La x es más chiquita quiere decir desde menos infinito hasta 2 tercios, así. El infinito siempre tiene paréntesis redondo, siempre tiene paréntesis redondo. No importa si el intervalo es cerrado o abierto, en este caso abierto. El que dice que es cerrado o abierto es el límite finito. ¿Ya? El otro siempre tiene paréntesis redondo, pero ahí usted lo acomoda, si es cerrado y si es abierto es abierto. Por ejemplo, le aguanta las dos. Entonces tenemos esta. ¿Y entonces qué tenemos? Pues aquí tenemos la verde va hasta menos 8. Es de menos 8 y arranca hasta infinito. ¿Listo? Y la azul, bueno, y el menos 8 va con bolita. Y la azul, 2 tercios y hasta de para atrás. Hasta menos infinito. Y con bolita. ¿Listo? ¿Aló? Sí, señor, profe. Y entonces aquí se hace la intersección. ¿Por qué la intersección? Porque debe cumplirse tanto la verde como la azul para que se cumpla la doble desigualdad. O sea, las dos deben de cumplir a tiempo. Y entonces la solución es menos 8, 2 tercios. ¿Listo? Miren acá. Aquí tenemos menos 8. Y acá tenemos el 2 tercios. Casi vale 1, pero no vale 1. Menos 8 y 2 tercios. Vamos de acá. Menos 8, 2 tercios. Menos 8. Dos tercios. Ese es el pedazo donde justamente se cumple que el color amarillo está por debajo del color rojo y el rojo por debajo del color verde. ¿Aló? Bien. Bien. Vale. Entonces, pues por hoy vamos a dejar esta parte ahí, las inecuaciones, aunque no se afane, esas inecuaciones van a acompañarnos toda la vida, porque eso cuando veamos dominio y recorrido otra vez, con valor absoluto otra vez, pues para que no cansarlos, pues miremos esta partecita así por ahora. Y esto es una con intervalos infinitos al infinito y soluciones con intervalos de límites finitos. Y pues también está el menor o igual por un lado, menor o igual por el otro, ambos con menor o igual, ¿ya? Ya lo único que cambia es el la media cambia, el intervalo que sea cerrado o abierto. O el punto, si se coloca para el intervalo. ¿Aló? Señor. Bien, gracias. Bueno, entonces, ingresan. Hay dos temas para hoy.
que es el tema de los intervalos, de las inecuaciones, y el otro es el de las propiedades de las raíces, que la que les recomiendo más es de la cuadrática. Nunca se les olvide la cuadrática y la relación con las raíces, muy importante. Tengan en cuenta que esas relaciones se cumplen siempre y cuando el coeficiente de la mayor potencia sea 1. El coeficiente de la mayor potencia debe ser 1. Y si no es 1, ¿qué hace? Pues divide por ese número, como acabo allá raíces es igual a 0, pues cuando divide a 0, pues le da 0, no tiene problema. O sea, ahí obtiene ya las relaciones. Entonces, si por favor hay algunos estudiantes que han estado entrando así como un poquito más tarde por una cosa o por otra, los estudiantes que han tenido problemas con la presentación de las tareas, me escriben un correíto, me dicen qué pasó porque no estuvieron el día de la tarea y yo se lo activo. ¿Listo? ¿Aló? Sí, señor profe. Señor. Sí, profe. Bien, gracias. Y la tareita sea lo primero que hagan. Eso es tomarle ahí el fotico ahí a un ejercicio de su cuaderno y me lo suben. No tiene problema. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, les estamos teniendo problemas urgentes con la internet y se me caído. Otra vez. Otra vez me repite, por favor, que no le alcanzo, que se escucha un poco ronco. Profesor, les estamos teniendo problemas con la internet. Ah, sí, me dice que tuvo problemas ese día. Usted simplemente lo que necesita saber quiénes son los que, o sea, pues porque es que como es es una llamada de asistencia, entonces no puedo abrirles al montón porque al cabo no sé qué pasó ni por qué no lo hizo. Entonces necesito concretar así como qué pasó con cada uno. ¿Listo? Es eso nomás. ¿Aló? Profesor. Señor, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces yo estoy esperando sus correos y ya les voy habilitando porque ya viene el parcial la semana entrante. Entonces ya tenemos que empezar y pues ya me toca empezar a mirar ya las notas, a sacar balances para luego juntar la nota del parcial y dar la nota del primer corte. Entonces es importante que ustedes estén revisando eso y de tal manera que cuando ya llegue la nota pues no pongamos a pelear unos con otros ahí, que qué pasó. Entonces pónganse al día, me dicen si tienen algo que les haga falta y yo les colaboro, no se afán, yo les colaboro. Entonces, me informan que les falta, qué problema han tenido, yo estoy listo a ayudarles. Entonces, muchas gracias por su atención. Profe, qué pena, las evaluaciones hasta qué plazo hay que realizarlas. Profe, qué pena, las evaluaciones hasta qué plazo hay que realizarlas. ¿Cómo? Las evaluaciones. Las evaluaciones no tienen problema. O sea, que el día que usted me diga que la quiere hacer porque se le embolató por cualquier cosa, simplemente me escribe. La evaluación no tiene problema. Las tareas son las que se recomienda, o sea, como es un control, pues se debe de hacerlas el mismo día. Por eso es que esas yo casi no las vuelvo a abrir, sino hasta que el estudiante me escriba y yo se la hablo personalmente a cada uno. ¿Listo? Pero la evaluación es si usted me dice, yo se la... Tiene problema. Esa es una forma de estudiar y de repasar, hacer las evaluaciones. Usted me escribe y yo se la activo. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. entonces, mucho gusto. Que tengan buen día. Igualmente. Gracias, profe. Bueno, mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe.